En este video vamos a tratar de explicar o de profundizar sobre la movilidad de capital perfecta y los tipos de cambio que existen en la economía, en una economía abierta. Habrá que recordar que lo que buscamos también aquí es ver la incidencia tanto de una implementación de una política fiscal como la implementación de una política monetaria en una economía abierta. Continuando, primero debemos de empezar hablando sobre la balanza de pagos. ¿Por qué? Recordemos que en una economía abierta, una economía se relaciona con otras economías de dos formas, tanto eh, en la compra o venta de bienes y servicios o en los flujos financieros. Ahora bien, la balanza de pagos es muy importante porque nos muestra, es un estado estadístico que nos muestra todas las transacciones de los residentes o no residentes en un periodo determinado. Es decir, son todos los pagos que se realizan. Ahora bien, la balanza de pagos está dividida en diferentes cuentas, la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. La cuenta corriente es donde se registran todas las transacciones de bienes y servicios de los residentes o no residentes. La cuenta capital es donde se asientan todas las adquisiciones de activos no financieros no producidos de los residentes o no residentes. Y en la cuenta financiera se registran todas las adquisiciones de los activos financieros y también todos los pasivos en los que hemos incurrido, mientras que la cuenta de errores o omisiones es la cuenta que logra que la balanza de pago se encuentre en equilibrio, ya que es la que la equilibra. Ahora bien, pasemos a la cuenta corriente. La cuenta corriente también se divide en un conjunto de balanzas. Primero tenemos la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas, la balanza de transferencias, haciendo énfasis en la balanza comercial, en donde tenemos las importaciones y las exportaciones. Y sabemos que la balanza comercial va a ser igual a las exportaciones menos las importaciones, y de aquí nosotros podemos encontrar tres resultados o tres tipos de equilibrio. Primero, si las exportaciones menos las importaciones son igual a cero, decimos que tenemos un equilibrio comercial. Es cero, es un equilibrio. Ahora bien, si las exportaciones menos las importaciones son menores a cero, decimos que tenemos un déficit comercial. ¿Por qué? Porque aquí quiere decir que las importaciones son mayores que las importaciones. ¿Y qué pasa si tenemos un superávit? Pues se da cuando las exportaciones menos las importaciones y este resultado es mayor a cero. Es decir, las exportaciones son mayores que las importaciones, tenemos un superávit comercial. Ahora bien, el saldo de la cuenta corriente va a ser igual a las exportaciones menos las importaciones más el saldo del ingreso primario más el saldo del ingreso secundario. El saldo del ingreso primario sale de la balanza de rentas y el saldo del ingreso secundario sale de la balanza de transferencia. Ahora bien, hay que hablar un poco sobre los tipos de cambio, porque para poder comprender la incidencia de una política fiscal en una economía abierta hay que hablar también de los tipos de cambio, porque recordemos que comerciamos en el exterior, nos relacionamos con otras economías. Entonces hay diferentes tipos de cambio, pero a estos tipos de cambio también podríamos llamarle regímenes cambiarios. Recordemos que los regímenes cambiarios no es más que la postura que van a optar las autoridades, la autoridad monetaria, ya sea el Banco Central o otra entidad, que se va a encargar de ver el precio o el valor de la divisa en relación a nuestra moneda. Es decir, el valor de la divisa quiere decir de una moneda extranjera, en todo caso vendría siendo el dólar porque es prácticamente la moneda más importante de nuestro mundo actualmente. Entonces todas las monedas se relacionan al dólar. Ahora bien, hay tipos de cambio. Primero tenemos el cambio fijo, y este cambio fijo, pues no es más que es el cambio fijo donde el Banco Central se compromete a tener en un nivel determinado el valor de una divisa. Es decir, si el Banco Central dice, bueno, yo quiero tener un tipo de cambio fijo, ¿qué está diciendo? Está diciendo que él se va a asegurar de que el valor de una divisa sea el mismo o se mantenga en un nivel determinado. Por ejemplo, podemos suponer que si colón, un colón puede ser igual partiendo del supuesto. Esto es nada más intuitivo o imaginativo, que es igual a un dólar. El Banco Central se va a asegurar de que un colón sea igual a un dólar. Pase lo que pase, va a intervenir. Y esta es la principal característica del tipo de cambio fijo, la intervención del Banco Central. Ahora bien, tenemos diferentes cuestiones. Bueno, si yo digo, hay una revaluación cuando el tipo de cambio cae y hay una devaluación cuando el tipo de cambio cae. Pero ¿por qué se da esto? Recordemos, esto prácticamente no se va a dar, aunque sí se puede dar si en dado caso la cuenta corriente no puede mantener, si su déficit es constante, lo que les conviene mejor a las economías es devaluar su moneda. ¿Qué quiere decir que se devalúe? Bueno, quiere decir que ahora la moneda con la que nos estamos comparando vale mucho más que la nuestra, entonces a ellos les es mucho más barato comprarnos a nosotros, porque su moneda tiene un mayor valor que el nuestro en gran medida. Ahora bien,
¿Cuándo se da una revaluación? Se da una revaluación cuando nuestra moneda tiene un mayor valor que la moneda con la que nos estamos comparando, con la divisa en el extranjero. Vendría siendo el caso, por ejemplo, que un colón venga a valer $2, que un colón o un dólar venga a valer $2, nuestra moneda tiene un mayor valor que la divisa. Y esto también se da con la oferta y la demanda. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Y también tenemos un tipo de cambio flexible, donde, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que sea flexible es que varía libremente, el Banco Central no se mete, todo queda a disposición del mercado cambiario, es decir, de la oferta y la demanda. Si hay una mayor oferta, quiere decir que nuestra moneda se aprecia, vale más, porque nadie quiere moneda, nadie quiere divisa. Y si en dado caso el tipo de cambio cae, quiere decir que se aprecia la moneda. Y si el tipo de cambio sube, quiere decir que nuestra moneda se deprecia, porque las personas hay un excedente de demanda de divisas, todos quieren divisas, todos quieren dólares, entonces dan mucho más valor a la moneda o a la divisa que a nuestra propia moneda. Y se da esta depreciación. Recordemos, aquí hay intervención y aquí no interviene el Banco Central, sino que deja que sea todo a la oferta y la demanda, dependiendo de lo que el mercado requiera. Ahora bien, hay otro tipo de cambio, que es el tipo de cambio mixto, que encontramos la flotación libre y la flotación controlada. En la flotación libre nosotros vemos que es prácticamente el tipo de cambio flexible, donde el Banco Central deja que el tipo de cambio varíe según lo que el mercado cambiario o lo que el mercado requiera. Mientras que en la flotación controlada, lo que vemos es que el Banco Central interviene comprando y vendiendo divisas para interferir o inferir en el tipo de cambio. Interferir, es decir, provocar cambios en el tipo de cambio. ¿Cómo lo hace? Pues vendiendo o comprando divisas. Y tenemos las bandas cambiarias que son muy importantes porque nosotros podemos ver que hay un tipo de cambio donde el Banco Central deja que varía libremente, pero si llega a cruzar una de las bandas, ya sea inferior o superior, vamos a ver que si cruza la banda superior, significa que el banco debe empezar a vender. Pero si cruza la banda inferior, significa que el Banco Central debe de empezar a comprar. Ahora bien, siguiendo con los tipos de cambio, nosotros podemos tener el tipo de cambio fijo, un aumento de la demanda de divisas. Bueno, si aumenta la demanda de divisas, quiere decir que hay un excedente de demanda de divisas, todo el mundo quiere divisas. Nosotros vemos aquí que el tipo de cambio habría aumentado, y quiere decir que hay una devaluación de nuestra moneda en el tipo de cambio fijo, pero recordemos que el Banco Central no va a dejar que eso pase porque él se ha comprometido a mantener el tipo de cambio en un determinado nivel, entonces tiene que intervenir. ¿De qué forma? Pues vendiendo divisas, es decir, vendiendo dólares y aceptando moneda nacional. Ahora bien, tenemos un punto B. Aumentan las cantidades, pasamos del punto A al punto B. Ahora bien, hay un aumento de la oferta de divisas. ¿Qué sucede en este punto? Bueno, que las personas vemos que seguramente ya sea porque han aumentado las exportaciones, porque hay una empresa invirtiendo en el país, vemos que hay una mayor oferta de divisas, entonces las personas tienen una mayor oferta, pero no están cambiando dólares, no están queriendo cambiarlos, entonces el Banco Central tiene que interferir para que el tipo de cambio sea fijo, porque si nosotros vemos el tipo de cambio habría bajado y que habría pasado una revaluación de la moneda. Pero el Banco Central no va a dejar que eso pase porque se ha comprometido a mantener el tipo de cambio en un determinado nivel. Entonces, por tanto, tiene que salir a comprar divisas para reducir la oferta de la divisa y que volvamos al nivel de equilibrio. Ahora bien, si nosotros vamos a un tipo de cambio flexible, podemos utilizar también las dos formas, un aumento de la oferta de divisas y un aumento de la demanda de divisas. Pero como estamos hablando en un tipo de cambio flexible, recordemos que aquí el Banco Central no se mete, deja que el tipo de cambio fluctúe libremente dependiendo de la oferta y la demanda. Ahora bien, hay un aumento de la demanda de divisas, quiere decir que todo el mundo quiere dólares, quiere cambiar sus monedas nacionales por una divisa, ya sea porque quieren ir de turismo, porque quieren comprar más bienes, etcétera. Ahora bien, ¿qué ha pasado aquí? Lo que sucede es que el tipo de cambio aumenta. Y, y que habíamos dicho, en el tipo de cambio flexible se aumenta el tipo de cambio, tenemos una depreciación de la moneda, es decir, tiene un mayor valor la divisa que nuestra moneda nacional. ¿Sí? Se da, pasamos del punto A al punto B. Y aquí tenemos un exceso de divisas, un exceso de demanda de divisas. Ahora bien, si hay un aumento de oferta de divisas, ¿qué sucede aquí? Bueno, si hay aumento de oferta de divisas, cae el nivel de tipo de cambio porque las personas tienen más divisas, pero no las están cambiando, entonces prefieren tener moneda nacional, entonces se apriesa, perdón, tiene un mayor valor la moneda. El tipo de cambio cae, quiere decir que nuestra moneda tiene un mayor valor. Y
Pasamos al punto B y tenemos un exceso de oferta de divisas. Ahora bien, es muy importante hablar de esto porque recordemos que estamos en una economía abierta, donde nosotros nos relacionamos libremente con otras economías a través de los flujos financieros y a través de la demanda de bienes y servicios, en donde tenemos las importaciones y las exportaciones. También cabe destacar que una economía abierta no es más que aquella que se relaciona libremente con otras economías. Entonces tenemos la balanza comercial y el comercio de bienes. La balanza comercial sabemos que es igual a las exportaciones menos las importaciones. Haciendo un paréntesis, las exportaciones no son más que los productos que nosotros fabricamos en nuestro país y se venden en el extranjero. Es decir, es el gasto de los no residentes, podríamos llamarlo así. Y las importaciones, pues, no es más que el gasto de los residentes en bienes que se han producido en el extranjero. En la mayoría de países que están en vías de desarrollo, siempre las importaciones son mayores que las exportaciones. Eso quiere decir que la mayoría de países tienen una balanza comercial deficitaria, es decir, es negativa. Ahora bien, hay que hacer un paréntesis también o una división, porque en una economía cerrada decíamos que la demanda interna determina la producción y la demanda interna era la demanda agregada que estaba compuesta por el consumo, la inversión y el gasto, pero en una economía abierta eso cambia, sino que ahora bien, la demanda nacional es la que determina la producción. Haciendo un paréntesis, vendríamos a decir que la demanda nacional es el gasto nacional en bienes y servicios, es la que determina la producción nacional. Pero ¿en qué compone la demanda nacional? Pues bueno, la demanda nacional está compuesta tanto por la demanda interna más la demanda del exterior, es decir, la demanda forránea, la demanda que realizan otros países a nuestro país. Entonces tenemos exportaciones menos importaciones, que al final vendrían siendo las exportaciones netas. Entonces podemos concluir que la demanda nacional es igual a la demanda interna más la demanda forránea. Y ahora bien, cabe destacar que la demanda interna, bueno, está en función de qué, depende, pues del ingreso y de la tasa de interés, como lo vimos anteriormente. Mayor nivel de ingreso, pues las personas tienden a demandar mucho más servicios, mucho más bienes, menor tasa de interés, pues aumenta la inversión, las empresas empiezan a invertir mucho más, adquieren préstamos y empieza a circular empieza a dinamizarse, empieza a aumentar la demanda agregada y con ello la producción. Ahora bien, nosotros podemos hablar de las exportaciones netas y podríamos decir, hacer una división, tanto exportaciones como importaciones, porque recordamos que las exportaciones netas es las exportaciones menos las importaciones. Entonces podríamos preguntarnos de qué dependen las exportaciones. Bueno, las exportaciones dependen tanto del ingreso del exterior como del tipo real de cambio. El tipo real de cambio no es más que es el medio o es el indicador por el cual nosotros podemos medir el poder de compra de dos monedas, de dos divisas. También nos ayuda a medir la competitividad que tiene una economía en relación con el comercio exterior. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque un mayor ingreso en el extranjero significa que aumentan las exportaciones. Ellos cuentan con un mayor ingreso, entonces pueden demandarnos una mayor cantidad de bienes. Y esto provoca que aumente las exportaciones netas y con ello la demanda agregada. Ahora bien, si aumenta el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio real, perdón, aumentan las exportaciones. ¿Por qué? Porque si aumenta significa que la moneda de ellos es mucho más valiosa o tiene una mayor valor que la nuestra. Entonces para ellos es mucho más barato comprarnos a nosotros por el tipo de cambio que existe. Entonces aumentan las exportaciones netas y aumenta la demanda agregada. Nosotros podemos ver que si esto cae, todo lo demás cambia. Sentido contrario, si esto cae, pues esto se reduce y lo que pasaría es que las importaciones empezarían a aumentar, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿De qué dependen las importaciones? Pues las importaciones dependen de nuestro ingreso y también del tipo real de cambio. Aumenta el ingreso, aumentan las importaciones porque tenemos un mayor ingreso, un mayor nivel de renta, entonces podemos darnos el lujo de comprar bienes que no son producidos en nuestro país, sino que son producidos en el exterior. Recordemos que una persona, su gasto se puede dividir tanto en bienes nacionales como en bienes del exterior. Entonces las importaciones aumentan, se reducen las exportaciones netas y con ellos la demanda agregada. Caso contrario, si cae el tipo de cambio real, aumentan las importaciones. ¿Por qué? Porque ahora nuestra moneda tiene un mayor valor, entonces a nosotros se nos es más barato comprarles a otros países, pero a otros países se les es más caro comprarnos a nosotros. Entonces caen las exportaciones netas y cae la demanda agregada.
Visto desde el punto gráfico, un aumento de las exportaciones netas provoca que la demanda agregada se desplace hacia arriba en sentido paralelo. ¿Por qué? Porque es un componente del gasto, como lo vimos anteriormente, consumo más inversión, más gasto, más las exportaciones netas cuando hablamos de una economía abierta y provoca que en el gráfico de las exportaciones estas se eleven en sentido paralelo, se desplacen, perdón, en sentido paralelo hacia arriba, llevándonos al punto 2 del punto uno pasando al punto 2. Vemos que la demanda agregada aumenta debido al aumento de las exportaciones. Y podemos concluir en esta parte de que las exportaciones netas van a ser igual a las exportaciones menos las importaciones y que al final podemos concluir que las exportaciones netas dependen tanto del ingreso que nosotros contamos como del ingreso que cuentan los países forráneos o las personas en países del extranjero, como también de tipo real de cambio. Ahora bien, cuando hablamos de movilidad perfecta de capital con tipo de cambio fijo, primero hablemos un poco de la movilidad perfecta del capital. Bueno, nosotros decimos que el capital se mueve perfectamente cuando los inversionistas pueden comprar y vender activos en el país que quieran, rápidamente y sin tantos costos de transacción y en cantidades limitadas. Pero esto hay algo muy importante aquí. ¿Por qué? No voy a ir a invertir a cualquier país, no voy a ir a invertir a cualquier país. Primero tengo que ver qué rendimientos me va a dar invertir en ese país. Entonces, nosotros vemos aquí el equilibrio. Cuando la balanza de pagos es igual a cero, nosotros decimos que hay un equilibrio en el exterior. Y cuando la IS y la LM se cortan, decimos que hay un equilibrio en el interior. Pero aquí hay algo muy importante, perdón. Aquí hay algo muy importante que son las tasas de interés. Si las tasas de interés nacionales son iguales a las tasas de interés en el extranjero, tenemos equilibrio. Es decir, la balanza de pagos es igual a cero. Pero como les decía anteriormente, no voy a ir a invertir a cualquier lugar. Para que se dé esta movilidad de capital fijo o que se dé este equilibrio, la tasa de interés nacional tiene que ser casi igual a la tasa de interés o igual a la tasa de interés en el extranjero. Es decir, debe de haber paridad de las tasas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés extranjero, yo tengo un equilibrio. Pero si la tasa de interés es mayor que la tasa de interés extranjero, yo tengo una entrada de capital. Todo el mundo quiere venir a invertir aquí porque tengo unas tasas de interés altas y los rendimientos son buenos. Si vos invertís aquí, vas a ganar dinero. Ahora bien, caso contrario, si yo tengo unas tasas de interés malas, bajas y son mayores las del extranjero, entonces el capital va a salir. Todo el mundo se debería invertir a otro país. ¿Por qué? Van a obtener mayores rendimientos. Ahora bien, aquí también lo podemos ver desde este punto de vista. Mayores tasas de interés implica que para una persona que quiere conseguir un préstamo le sale mejor ir a prestar al extranjero, porque tasas de interés altas, tasas de interés bajas, perdón, influyen en que aumenten los préstamos. Pero si ahora, caso contrario, yo soy el que tiene tasas de interés bajas, todo el mundo va a venir a querer pedirme prestado a mí, porque le voy a cobrar menos por prestarles. Ahora bien, visto desde este punto de vista, tenemos nuestro gráfico donde tenemos la balanza de pagos que es igual a cero, donde la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés del extranjero. Caso contrario, podemos ver que tenemos una balanza con superávit cuando es mayor a cero. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que acá, arriba de la balanza de pagos, o arriba de la recta de balanza de pagos, quiere decir que las tasas de interés nacional son mayores que las tasas de interés del extranjero. Caso contrario, habría déficit si las tasas de interés nacional son menores que las tasas de interés extranjero, es decir, las tasas de interés en el extranjero son mayores que las tasas de interés en nuestro país. Entonces tenemos una balanza de pagos deficitaria, tenemos un déficit. Ahora bien, podemos verlo desde este punto de vista, con la movilidad perfecta de capital con un tipo de cambio fijo, como hemos venido viendo anteriormente. Y nosotros decidimos aplicar una expansión monetaria. Nosotros sabemos que una expansión monetaria quiere decir que aumenta la oferta real de dinero, entonces la curva LM se va a desplazar en sentido paralelo hacia abajo, hacia la derecha, donde vamos a ver que caen las tasas de interés y esto que provoca que hay una salida de capital porque las tasas de interés son menores, entonces todas las personas sacan su dinero y lo van a invertir a otro lugar. También podemos verlo desde este punto de vista. Vemos que aumentó el nivel de renta, entonces aumentan las importaciones y caen las exportaciones netas. Pero principalmente, veamos esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay una salida de capital y esto provoca que aumente la demanda de divisas, es decir, hay un exceso de demanda de divisas. No hay divisas, entonces las personas empiezan a demandar, aumenta la demanda. Ahora bien,
Recordemos, estamos en un tipo de cambio fijo. El Banco Central no va a dejar que esto pase. No lo va a permitir. Entonces, ¿qué va a suceder? Como hay un exceso de demanda de divisas, lo que tiene que hacer es, bueno, toda la gente quiere divisas, ¿verdad? Y yo quiero que las tasas de interés vuelvan al equilibrio. Entonces, lo que va a suceder es que el Banco Central va a salir a vender divisas. Va a tener que salir a vender divisas para que la demanda de divisas sea igual a la oferta de divisas y volvamos al equilibrio. Pero aquí nosotros podemos ver que una expansión monetaria es ineficaz. ¿Por qué? Porque al final lo que va a pasar es que la LM va a volver a su origen, va a volver aquí y al final vamos a volver al mismo nivel de renta. No habrá ningún cambio debido a que el Banco Central va a tener que intervenir. Entonces, una expansión monetaria o la aplicación de una política monetaria en un tipo de cambio fijo es ineficaz, pero podemos verlo desde el punto de vista de una expansión fiscal. Una expansión fiscal lo que provoca es que aumenten las tasas de interés y también aumente el nivel de renta. Entradas de capital, la balanza de pagos tenemos un déficit porque es mayor a cero, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la oferta es mayor que la demanda, hay una mayor cantidad de divisas, entonces la oferta ha aumentado de divisas. Entonces, como hay un exceso de oferta y divisa y yo tengo que mantener el tipo de cambio fijo, porque estamos en un tipo de cambio fijo, como Banco Central, lo que voy a hacer es aplicar una expansión monetaria para reducir las tasas de interés y también vamos a ver que nuevamente va a aumentar el nivel de ingreso. Entonces vamos a tener un doble aumento del nivel de ingreso. Por una parte, producido por la expansión fiscal y el otro producido por la implementación de una expansión monetaria para volver al equilibrio en el sentido de que la tasa de interés nacional sea igual a la tasa de interés del extranjero o foránea. Ahora bien, nosotros podemos verlo desde el punto de vista del tipo de cambio, pero con flexible. Siempre movilidad perfecta de capital, pero con tipo de cambio flexible. Recordemos, la movilidad perfecta de capital se da cuando un inversionista puede trasladar su dinero de un país a otro libremente, sin costos de transacción y en cantidades ilimitadas. Siempre y cuando las tasas de interés sean iguales o por lo menos hay una paridad semejante. Ahora bien, como recordemos en un tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene y deja que este fluya libremente. Aplicamos una expansión monetaria que consiste en aumentar la oferta real de dinero, la oferta es mayor que la demanda, como las personas tienen una mayor cantidad de dinero, entonces prefieren invertirlo, empiezan a comprar activos financieros y aumenta la demanda de los activos financieros. Esto provoca que aumente el precio del activo financiero y cae la tasa de interés. También aquí recordemos que mayor oferta de dinero en la economía aumenta la capacidad de crédito de los bancos, es decir, hay más dinero para prestar, lo cual hace que se reduzcan las tasas de interés, los rendimientos. Vemos que la curva LM se desplaza hacia abajo en sentido paralelo, caen las tasas de interés y aumenta el nivel de renta. Vamos a ver aquí. Por un lado, en el mercado de bienes aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada y aumenta el nivel de renta. Pero por otro lado, vemos que hay una salida de capital, porque las personas ven que la tasa de interés es baja, entonces prefieren llevarse su dinero a otro lugar, sus divisas a otro lugar. Hay un exceso de demanda de divisas, lo cual nos dice que, bueno, estamos abajo de la balanza de pago, tenemos un déficit, es menor que cero la balanza de pago. Pero también vemos que el tipo de cambio ha aumentado. ¿Por qué? Porque preferimos más divisas, queremos cambiar divisas por moneda nacional, pero no hay, entonces significa que nuestra moneda se ha depreciado porque ha aumentado el tipo de cambio, pero que aumente el tipo de cambio trae consigo dos cosas: primero, que aumenten las exportaciones y segundo, que se reduzcan las importaciones. ¿Por qué van a aumentar las exportaciones? Bueno, nuestra moneda se ha devaluado, se ha depreciado, entonces quiere decir que la divisa es mucho más, tiene un mayor valor, entonces si un país quiere venirnos a comprar, para ellos va a ser barato, va a ser muy barato comprarnos, pero para nosotros no. Para nosotros va a tener un mayor coste porque nuestra moneda tiene un menor valor en cuando hablamos en paridad de compra. Ahora bien, esto provoca que aumenten las exportaciones netas y esto que aumente la demanda agregada. Este aumento de la demanda agregada provocado por las exportaciones netas provoca que la curva Y se desplace en paralelo hacia la derecha, hacia arriba, provocando que pasemos del punto B al punto C y se da un nuevo equilibrio. Ahora bien, esto provoca que aumente la demanda y aumente la demanda de dinero, mayor nivel de renta, mayor cantidad de dinero para poder realizar estas transacciones y aumenta la tasa de interés. ¿Hasta dónde? Vamos a partir de aquí. ¿Hasta dónde? Hasta que la tasa de interés sea igual a la tasa de interés por año y que la balanza de pago sea igual a cero. Vemos o concluimos que una política monetaria es muy eficaz cuando hablamos del tipo de cambio flexible. Caso contrario, cuando hablamos del tipo de cambio fijo, donde mirábamos que una expansión monetaria no es viable por los efectos que produce, pero una
una política monetaria con un tipo de cambio flexible sí es idónea, sí es eficaz, porque vemos que aumenta tanto el ingreso, aumenta el nivel de renta provocado por la caída de la tasa de interés, pero también aumenta por el aumento de las exportaciones netas. Entonces vemos un doble aumento del nivel de renta. Ahora bien, nosotros podemos aplicar una expansión fiscal. Siempre. Lo más razonable es que aumentemos el gasto público, aumenta la demanda agregada, aumenta el nivel de renta. Esto quiere decir que aumenta la demanda de dinero. La demanda es mayor que la oferta de dinero. Vemos que la tasa de interés sube porque las personas están demandando más dinero, entonces tiene que subir la tasa de interés para corregir este desequilibrio. Vemos que la IS se desplaza en paralelo hacia arriba, la nueva IS, provocada por la expansión fiscal, y vemos que aumenta la tasa de interés y aumenta el nivel de renta. Ahora bien, ¿esto qué provoca? Bueno, provoca una entrada de capital, donde la oferta es mayor que la demanda de divisas. Tenemos una balanza con superávit, que es mayor a cero, y también tenemos el tipo de cambio bajado. ¿Qué quiere decir esto? Que será una apreciación, es decir, nuestra moneda tiene un mayor valor en relación con la divisa. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un exceso de oferta, pero nadie está cambiando divisas por moneda nacional, entonces nuestra moneda toma un mayor valor. Esto produce que las exportaciones caigan, porque ahora es mucho más caro comprarnos, porque porque el valor de nuestra moneda es mayor, pero aumentan las importaciones. ¿Por qué? Bueno, es mucho más barato que nosotros le compramos a otros países. Si nuestra moneda tiene un mayor valor, quiere decir que podemos darnos el lujo de comprarles a otros países, y aún así para nosotros va a ser barato, pero para ellos comprarnos a nosotros va a ser caro por el tipo de cambio. Ahora bien, paréntesis, cuando hablamos de tipo de cambio, el tipo de cambio nominal, recordemos que es el precio relativo de la divisa en relación a la moneda nacional. No es más que el precio de la divisa en relación con otra. En este caso sería la moneda nacional. Ahora bien, que caiga el tipo de cambio nominal provoca que las exportaciones netas se reduzcan, porque aumentaron las importaciones, pero las exportaciones se redujeron. Esto provoca que la demanda agregada caiga, esto provoca que el nivel de renta se reduzca. Y esto provoca que, bueno, las personas no quieran demandar dinero y cae el nivel de tasa de interés. ¿Hasta dónde? Hasta que la tasa de interés sea igual a la tasa de interés por año, y hasta que la balanza de pagos sea igual a cero. Entonces, podemos concluir que una expansión fiscal en un tipo de cambio flexible es ineficaz. ¿Por qué? Porque de este punto vamos a pasar a este punto, ¿eh? Vamos a volver a lo que estábamos antes. No vamos a ver un aumento, porque al final esta disminución de tasa de interés provocado por esto, o esta disminución de tipo de cambio provocado por esto, provoca que las exportaciones netas se reduzcan. Y esto provoca que la demanda agregada se reduzca. Entonces, y esto provoca, perdón, que el nivel de renta se reduzca. Entonces al final volvemos al punto A, no hay un aumento, no hay una expansión como tal. Entonces podemos concluir que una política fiscal con un tipo de cambio flexible es ineficaz, pero recordemos que con un tipo de cambio fijo sí es eficaz la política fiscal. Son dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. En un tipo de cambio flexible, la política monetaria es eficaz y la política fiscal no. Con un tipo de cambio fijo, la política monetaria es ineficaz, perdón, y la política fiscal es eficaz.